Entró al majestuoso auditorio real con la cabeza gacha, convertida en una más de esas trabajadoras invisibles con su gastado uniforme. Solo la notaban cuando necesitaban a alguien a quien humillar para su propia diversión. Sin embargo, cuando la obligaron a tocar el piano como una broma cruel, lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Para cuando sus dedos se separaron de las teclas, la mujer a la que habían menospreciado se convirtió en la mujer que jamás olvidarían. Emilia Álvarez se movía con sigilo entre las columnas de mármol pulido del Conservatorio de Música Fernández. El suave chirrido de sus zapatillas desgastadas contrastaba con los ecos melodiosos de Chopin que se filtraban desde las salas de ensayo. A sus 28 años, vestía el uniforme beige del personal de limpieza con tranquila dignidad. Su cabello oscuro, recogido en una coleta sencilla, y sus movimientos ágiles mientras vaciaba papeleras y limpiaba superficies no llamaban la atención de nadie. Tras 3 años trabajando en el conservatorio, Emilia se había acostumbrado a pasar desapercibida, igual que el polvo que retiraba de los marcos antiguos. Los estudiantes y profesores apenas le dirigían una mirada, sus ojos se desplazaban por encima de su uniforme para fijarse en algo o alguien más importante. En el vestíbulo principal se detuvo para enderezar el retrato ligeramente torcido de un compositor de gesto severo antes de continuar con su rutina. Sus manos, endurecidas por los químicos de limpieza, se movían con una gracia que habría sorprendido a cualquiera que se hubiera detenido a observarla. Emilia, ¿podrías encargarte de la zona de recepción hoy? Va a venir la junta de la fundación. La voz de su supervisor, el señor Contreras, resonó sin apenas dirigirle la mirada desde una lista de tareas. Sí, señor Contreras, respondió ella con suavidad. Mientras se dirigía al amplio salón de recepción, de techos altísimos y ventanales que iban de pared a pared, Emilia no pudo evitar fijarse en el magnífico piano Steinway colocado en un rincón, el centro de atención en innumerables recitales y eventos de recaudación de fondos. Durante un breve instante, su expresión cambió, un atisbo de anhelo se dibujó en su rostro. En el reflejo dorado de una lámpara pulida se vio a sí misma 15 años atrás, sentada ante un piano parecido, con todo un futuro desplegado ante ella como una sinfonía aún por escribir. Pero aquello fue antes de que la vida interviniera, antes de que las decisiones tomadas por amor en lugar de ambición la llevaran por otro camino. Sacudió la cabeza levemente y continuó su labor. El pasado era el pasado. Esta era su vida ahora, y había encontrado cierta paz en ello, o al menos eso se repetía cada mañana. Valeria Parra, la directora del conservatorio, irrumpió en la sala de recepción con pasos firmes. A sus 53 años, mantenía el mismo aplomo con el que tiempo atrás se lucía en conciertos por toda Europa. Su traje azul marino perfectamente entallado y su corte de cabello plateado proyectaban la imagen que ella había cultivado con esmero, éxito, refinamiento y autoridad incuestionable. Las sillas deben estar exactamente separadas por el mismo espacio, ni un centímetro de más, exigió, apenas mirando de reojo a Emilia. Los representantes de la Fundación Gutiérrez esperan perfección. Sí, señora Parra, respondió Emilia de inmediato, recolocando las sillas. Desde el otro lado del salón, la prestigiosa profesora de piano Sofía Reyes observaba la escena con una sonrisa ladina. Sofía había ganado fama formando a jóvenes promesas que triunfaban en concursos internacionales y exigía siempre una disciplina impecable. Valeria, recuérdale al personal que use los pasillos de servicio cuando lleguen los invitados, comentó Sofía con un tono que se aseguraba de ser suficientemente alto para que Emilia la oyera. La última vez noté a algunos de ellos a la vista de todos durante el concurso de Chopin. El rostro de Emilia se calentó de vergüenza, pero sus manos siguieron firmes en su tarea de alinear las sillas. Aquellas pequeñas humillaciones se habían vuelto tan rutinarias como limpiar las vitrinas donde se exhibían los trofeos. Más tarde, mientras Emilia pulía la baranda de bronce de la gran escalera, se detuvo al oír cómo una alumna luchaba con un pasaje complicado al piano. A través de la puerta entreabierta, veía a la chica, no tendría más de 12 años, frustrada al tropezar una y otra vez con las mismas notas. Sin pensarlo, Emilia susurró. Prueba a relajar más la muñeca en los arpegios. La niña se giró, sorprendida, justo cuando Sofía Reyes apareció a su lado.
Te atreviste a darle instrucciones a mi alumna, espetó Sofía con un tono helado. Lo siento, solo. ¿Solo, qué? ¿Pensaste que tus conocimientos como empleada de limpieza te daban autoridad para hablar de técnica pianística? La risa de Sofía fue cortante. Limítate a lo que sabes hacer, productos de limpieza y cubos de basura. La puerta se cerró ante el rostro de Emilia, quien regresó a pulir la baranda con los hombros un poco más encogidos. Nadie vio cómo sus dedos seguían el contorno de las notas en el pasamanos, corrigiendo mentalmente el pasaje que la alumna no había logrado dominar, completando en silencio la interpretación que jamás se atrevía a mostrar. Llegó el día de la gala anual de recaudación de fondos, y el conservatorio relucía gracias a la minuciosa limpieza de Emilia, cada superficie estaba impecable, cada silla perfectamente colocada. En pocas horas, el lugar se llenaría de benefactores acaudalados, cuyas donaciones decidirían el futuro de varios programas musicales. Emilia se encontraba en el salón de recepción cuando Sofía Reyes entró apresuradamente, con el móvil pegado a la oreja y el rostro contraído por la preocupación. ¿Cómo que estás en el hospital? La gala empieza en 1 hora, Olivia. No puedes, Sofía hizo una pausa para escuchar. Intoxicación alimentaria. Hoy de todos los días. En ese momento apareció Valeria Parra, percibiendo la tensión. ¿Qué pasa? Olivia no puede tocar. Está en urgencias, explicó Sofía con voz crispada. Precisamente hoy, cuando la Fundación Gutiérrez solicitó específicamente la Rapsodia húngara de Liszt. Ninguno de mis alumnos puede preparar esa pieza con tan poca antelación. Se acercó entonces Jorge Márquez, un joven asistente que siempre saludaba a Emilia con un amable buenos días y algún que otro gracias. Señora Parra, si me permiten sugerir algo. Valeria se aferró a la esperanza de un milagro. Habla, Jorge. ¿Tienes alguna idea? Él vaciló un instante antes de responder. Conozco a alguien que podría tocar esa pieza. Y lo hace increíblemente bien. ¿El profesor Gutiérrez? Está de viaje. ¿O algún estudiante de posgrado? Preguntó Sofía con urgencia. No, Jorge desvió la mirada hacia Emilia, que en ese momento sacudía el polvo de una vitrina cercana, como si la crisis no fuera con ella. Me refiero a Emilia. Se produjo un silencio sepulcral. Sofía se repuso primero, soltando una carcajada incrédula. ¿La limpiadora? No puedes hablar en serio. La he oído tocar después de que todos se han marchado. Cuando piensa que el edificio está vacío. Es extraordinaria. Valeria y Sofía intercambiaron miradas de asombro, y ambas se giraron para observar a Emilia, que ahora estaba inmóvil con el paño de limpiar en la mano. Es cierto, exigió saber Valeria. ¿Tocas el piano? Emilia bajó poco a poco el trapo, con las mejillas encendidas. Sí, señora. ¿Y crees que podrías tocar la Rapsodia húngara de Liszt? Sofía lo preguntó con un tono claramente burlón. Emilia titubeó y, por primera vez en 3 años, sostuvo la mirada de Sofía. Sí, señora. ¿Puedo hacerlo? Valeria la escrutó, por fin viéndola de verdad. ¿Estás diciendo que podrías tocar esta noche, en la gala? Alrededor de ellas, el personal iba y venía con los preparativos, ajenos al intenso momento que se estaba desarrollando. He escuchado a Emilia con mis propios oídos, insistió Jorge. Creo que hay que darle la oportunidad. ¿De verdad crees que puede sustituir a Olivia Sanders, que se ha formado en los mejores conservatorios desde que era una niña? Sofía pronunció cada palabra con claro escepticismo. La respuesta de Emilia fue sencilla. Conozco la pieza. En ese instante llegó Ricardo Torres, el presidente de la junta directiva, intrigado por el clima de tensión. ¿Algún problema, Valeria? Bueno, contestó Valeria con una risa forzada, parece que nuestra empleada de mantenimiento está convencida de que puede salvarnos la gala. Ricardo levantó las cejas, evaluando a Emilia de pies a cabeza. Tras unos instantes, comentó. Sin duda, es inesperado. Sofía se inclinó hacia Valeria y Ricardo, hablando en voz más baja, aunque lo bastante alta como para que Emilia la oyera. Quizás podríamos aprovecharlo a nuestro favor.
Lo presentamos como parte de nuestro programa de proyección social. Si resulta un fracaso, alegamos que lo hicimos por necesidad y será una anécdota graciosa. Si lo hace pasablemente bien, quedamos como benefactores que ofrecen un momento de gloria al personal de servicio. Valeria asintió, calibrando la reacción de los donantes. Podría agradarles la idea, una historia pintoresca sobre el talento oculto en nuestra propia institución. Emilia se quedó quieta, una vez más invisible a los ojos de quienes la trataban como un recurso, un adorno para entretener a los benefactores. Perfecto, dijo Valeria al fin. Tocarás esta noche, una sola pieza, la Rapsodia de Liszt. ¿Y si me niego?, se atrevió a preguntar Emilia, sorprendida incluso de su propia audacia. La sonrisa de Valeria no llegó a sus ojos. Entonces tendríamos que replantearnos si tu puesto sigue siendo necesario. Ya sabes, recortes presupuestarios. Aquel momento era mucho más que un concierto para Emilia. Era una cuestión de dignidad, de la identidad que llevaba tanto tiempo escondiendo. Era el instante de decidir si se plantaba con orgullo o se encogía con sumisión. El salón de conciertos principal se llenó de los más generosos mecenas del conservatorio. La iluminación de las elegantes lámparas de cristal realzaba el brillo de las joyas y los trajes de gala de la concurrencia. En un rincón tras el telón, Emilia aguardaba sola, aún con su uniforme beige y la placa con su nombre, Emilia A., una etiqueta que la marcaba como ajena. Valeria Parra se colocó frente al micrófono, con su sonrisa ensayada. Damas y caballeros, tenemos un ligero cambio en el programa de esta noche. Nuestra pianista prevista ha sufrido un percance médico, pero en un gesto que ejemplifica nuestro compromiso social, hemos encontrado a alguien que representará el espíritu de la música como elemento universal. Se escucharon murmullos en el público. Valeria continuó. Nuestra colaboradora del equipo de mantenimiento demostrará cómo la música trasciende orígenes y formaciones convencionales. Las palabras sonaban amables, pero resumaban con descendencia. Algunas risitas se escucharon al fondo cuando Emilia subió al escenario, deslumbrada por el foco que hacía resaltar su modesto atuendo. Cerca del telón, Sofía Reyes cruzaba los brazos, complacida, como un gato que observa a un ratón atrapado sin salida. Emilia se sentó ante el imponente piano de cola, cuyo brillo reflejaba la duda en sus ojos. No había tocado en público desde hacía 15 años. Casi siempre lo hacía a solas, cuando el conservatorio quedaba vacío. Sus manos temblaban sobre las teclas. En la primera fila, Ricardo Torres se inclinó hacia un acompañante y murmuró con sorna. Esto al menos será entretenido. Emilia cerró los ojos y se olvidó del mundo que la había ignorado y humillado. En la oscuridad interior, se vio a sí misma al lado de su abuela, aquella mujer de dedos retorcidos por la artritis que, sin embargo, llegó a tocar con grandes orquestas sinfónicas. La música no depende de quién eres para el mundo, solía decirle su abuela, sino de quién eres cuando el mundo desaparece. Los dedos de Emilia rozaron las teclas, y las primeras notas de la Rapsodia húngara número 2 de Liszt inundaron la sala. No eran tímidas ni indecisas, sino firmes, llenas de confianza, exigiendo la atención de todos. Los murmullos se apagaron. 200 corazones parecieron contener el aliento. La pieza avanzó a través de sus pasajes técnicos, y Emilia se dejó llevar por cada variación de la obra. Su expresión se transformó a medida que la música fluía por su cuerpo. Las secciones ligeras destellaban con gracia juguetona, mientras que los potentes crescendos hacían retumbar la sala. En la tercera fila, una espectadora se enjugó las lágrimas conmovida. Al fondo, un crítico musical invitado se inclinó hacia adelante, pasmado ante la magnitud de lo que escuchaba. Valeria Parra, que segundos atrás contaba con un fracaso o a lo sumo un resultado aceptable, estaba pálida. Sofía Reyes mantenía el gesto rígido, con los nudillos blancos de tanto apretar el telón. Y Jorge Márquez contemplaba la escena con serena satisfacción, consciente de que se estaba revelando la verdad nota a nota. El último acorde resonó en un estruendo grandioso, y durante 3 latidos el silencio se hizo absoluto. Hasta que finalmente, la sala estalló en aplausos. Al principio tímidos, como si no dieran crédito a lo presenciado, y luego cada vez más fuertes hasta convertirse en una ovación de pie.
Gritos de «bravo» retumbaron entre las columnas y el cristal de las arañas. Personas que apenas segundos antes esperaban ver un espectáculo improvisado y pobre se hallaban en pie, con rostros iluminados por la emoción sincera. Emilia permaneció sentada unos instantes, sobrecogida. Cuando se levantó para hacer una pequeña reverencia, la ovación aumentó todavía más. Entonces, Daniel Tobar, un reputado director de orquesta invitado como honor, subió al escenario al ver que Emilia intentaba retirarse. «Espere», exclamó con voz autoritaria. «Señorita, ¿dónde ha estudiado usted?» Emilia se detuvo, atrapada en el haz de luz. «No he podido hacerlo de forma oficial», contestó, con la voz serena, audible para todos. «No en un conservatorio convencional». La estupefacción se reavivó. Daniel avanzó hacia ella. «¿Cómo es posible, con esa técnica y esa interpretación?» «Mi abuela me enseñó», repuso Emilia. «Se llamaba María Álvarez, tal vez la recuerde. Ella tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional en los 70. María Álvarez», los ojos de Daniel brillaron de reconocimiento. «Claro que la conozco. Era una pianista formidable. Me crió después de que mis padres fallecieran. No tenía dinero para matricularme en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, pero ella me enseñó todo lo que sabía». Valeria Parra se aproximó, recuperando su compostura profesional. ¡Qué historia tan conmovedora! Exactamente el tipo de experiencia humana que nos encanta apoyar. «No es una historia», la cortó Emilia con respeto pero firmeza. «Es mi vida». Sus palabras, llenas de dignidad, silenciaron a Valeria con más contundencia que cualquier reproche airado. «Fui aceptada en el Conservatorio de Madrid hace 15 años», continuó Emilia, «pero mi abuela sufrió un derrame cerebral esa misma semana. Tuve que cuidarla. Cuando falleció, quedé con muchas deudas médicas y sin la posibilidad de retomar mis estudios». Daniel Tobar asintió, entendiendo lo que aquella historia significaba. «Así que conseguiste trabajo aquí para no alejarte de la música». «Sí». Emilia sintió que de pronto la miraban de otro modo, ya no como un mueble más, sino como alguien real, con voz y sueños propios. El vestíbulo del conservatorio, lleno de donantes entusiasmados, hervía de comentarios sobre el descubrimiento de Emilia. Quienes antes la ignoraban ahora buscaban su atención, admirados por su talento y queriendo saber más de ella. Su interpretación de la parte central de la Rapsodia fue conmovedora, le comentó una señora de pelo plateado que financiaba parte de las instalaciones. ¡Cuánta profundidad emocional! Emilia agradecía los halagos con humildad y sin vanagloriarse. Al otro lado de la sala, Valeria Parra se esforzaba por atender a los donantes y responder a sus preguntas sobre el nuevo descubrimiento. «Por supuesto, en el conservatorio fomentamos el talento desde cualquier ámbito», decía con su sonrisa más profesional. Mientras tanto, Sofía Reyes se mantenía en un rincón, cerca de la mesa con refrigerios, sin su habitual círculo de admiradores. Sus estudiantes, antes rendidos a sus pies, ahora rodeaban a Emilia, radiantes de asombro y admiración genuina. Jorge Márquez se acercó con 2 vasos de agua con gas, ofreciéndole uno a Emilia. «Te dije que los dejaría sin palabras». «Gracias por hablar en mi favor», respondió ella. No todos lo habrían hecho. Antes de que Jorge pudiera contestar, apareció Ricardo Torres acompañado de Elena García, directora de la Fundación Gutiérrez. «Señorita Álvarez», comenzó Elena, «en la Fundación creemos que el talento no debería frenarse por las circunstancias. Hemos estado buscando a alguien que lidere nuestro nuevo programa de apoyo a jóvenes de bajos recursos, alguien que comprenda tanto la excelencia musical como las dificultades de la vida real». Emilia abrió los ojos con sorpresa al darse cuenta de lo que le estaban proponiendo. «El puesto incluiría enseñar y también presentaciones musicales», añadió Ricardo. «Su historia y su extraordinario dominio del piano serían una inspiración para muchos jóvenes que creen que ciertas puertas están cerradas para ellos». Emilia vio a lo lejos la mirada de su hasta entonces jefe, el señor Contreras, y la de Valeria Parra, incapaces de disimular que el poder en la sala había cambiado. Como si un terremoto hubiera resquebrajado viejas estructuras jerárquicas.
3 meses después, Emilia recorría los mismos pasillos que antes limpiaba, pero esta vez llevaba consigo partituras en lugar de productos de limpieza. El cambio no fue repentino ni de cuento de hadas, sino más bien un proceso realista y genuino. Ahora vestía ropa sencilla, ya no un uniforme. Su nuevo trabajo en el programa Música para Todos de la Fundación Gutiérrez le permitía ayudar a jóvenes talentosos que, como ella, habían crecido con recursos limitados o escasas oportunidades. Pasó por la sala de recepción y vio a Valeria Parra, quien le dedicó un escueto saludo de cabeza. Puede que nunca fueran amigas, pero al menos ahora había un cierto respeto mutuo. Algunos aprendían sus lecciones despacio, o tal vez nunca. En el aula de práctica la esperaban 8 adolescentes, sus miradas mezcla de curiosidad y cautela. Procedían de barrios donde la música era un lujo, donde la formación musical parecía inalcanzable. Mi abuela solía decir que la música no depende de quién eres para el mundo, sino de quién eres cuando el mundo desaparece, les dijo Emilia, sentándose al piano. Comenzó a tocar tal como lo había hecho aquella noche en la gala, ya no para demostrar nada, sino porque la música era su verdad. Los jóvenes la escuchaban con ojos brillantes, atisbando en ella la prueba viviente de que lo imposible no siempre es tal. Aquel día, Emilia lo entendió todo con claridad. A veces, el acto más valiente consiste en ser fiel a uno mismo en un mundo que insiste en hacerte invisible. La historia de Emilia nos recuerda que el verdadero talento no siempre llega anunciado por títulos o credenciales de prestigio. A menudo, permanece esperando en las sombras, en manos de quienes sirven más que de quienes exigen, en corazones que han aprendido el valor de la resiliencia mediante el sacrificio. ¿Cuántas Emilias nos rodean sin darnos cuenta? ¿Cuántos dones permanecen ocultos porque prejuzgamos a las personas según su apariencia o su puesto? ¿Has sentido alguna vez que te subestimaban, o has presenciado cómo alguien revelaba un talento que cambió tu forma de verlo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros que estén pasando por desafíos similares. Si este relato te conmovió, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo historias que celebran la fuerza humana y la capacidad de sorprendernos. Recuerda, a veces, la música más bella procede de los lugares más inesperados. Hasta la próxima, sigue buscando más allá de las apariencias.